Buenas tardes, les damos la bienvenida a este espacio. En esta entrevista abordaremos las dinámicas sociales en torno a las instituciones culturales y para ello tenemos a dos invitados, dos historiadores de la Universidad Industrial de Santander, Johan Torres y Julián David Corredor. Bienvenidos. En este Gracias. espacio vamos a abordar unas preguntas basadas, digamos, en cómo ustedes se desarrollan en el espacio sociedad y museo donde ustedes viven actualmente. Bueno, en mi caso, que es el Museo Nacional, bueno, cumple muchas funciones. Ya si lo miramos de la parte institucional, pues un poco más un ejercicio de memoria, de constantemente estar recordándole a la sociedad pues lo que somos. O sea, el museo cumple una función de identidad porque pues resguarda todo lo que hemos hecho a lo largo de nuestra vida, pues en este caso republicano, la época colonial. Entonces, el museo pues da como esas ideas o muestra eso que somos. Y pues ya depende, bueno, también de las personas que consumen todo este producto cultural, cómo lo apropian. Y ya en un entorno más barrial, ya en un entorno más social, pues ya unas dinámicas van a cambiar. No necesariamente van a ser solo de consumo cultural para ir a aprender o conocer algo, sino también un espacio donde la gente pues, se integra. ¿No? Me voy a encontrar con tal persona en el museo, aprovechar y visitar el museo y ver lo que hay. El Museo Nacional tiene algo muy interesante y pues es que constantemente está renovando su propuesta museográfica. Pues habrá gente que está de acuerdo o no, pero es muy interesante, pues manejan como unas dinámicas que ya están preestablecidas. Cuando uno entra, pues ve los mismos escenarios museográficos, las mismas exposiciones, y hay otras que ya, pues, ya son un poco más, que problematizan ciertos momentos de la sociedad, por ejemplo, la constituyente, ahorita vuela el vuelo del mochuelo, que era una propuesta museográfica que construyeron desde los Montes de María, y lo trajeron aquí a Bogotá, pues porque nosotros pues nuestras dinámicas somos muy centralistas, ignoramos mucho qué pasa en estas regiones periféricas. Entonces, en ese sentido, pues lo que el museo, para resumir, lo que trae es ejercicio de memoria, constantemente nos está diciendo qué somos y al mismo tiempo nosotros podemos decir qué somos porque estamos viendo eso. Y también es un sitio de esparcimiento e integridad de las comunidades. ¿Tú qué opinas, Johan? Bien, yo creo que este último elemento que dijo Julián respecto a la espacialidad y el espacio como tal físico que ocupa un museo dentro de una sociedad y en concreto dentro de un territorio es muy importante porque resulta siendo un espacio de sociabilidad donde vecinos probablemente o personas que nunca se han topado han llegado a concretar en un lugar en específico, ¿no? Un lugar específico que tiene toda una magia tanto cultural, social, ¿sí? Evocan muchas cosas, podría ser por ejemplo el Nacional. En Colombia yo vivo al sur de la Ciudad de México y allí se encuentran museos de artistas, Casa Azul de Frida Kahlo y el Museo de Diego Rivera, ¿no? Entonces es un espacio donde se reúne la gente eh, para, para apreciar algo, ¿no? En concreto, no solamente al artista, también su vida, su diario vivir y todo lo que más implica, las relaciones también que tuvieron con otras personas, tanto en ese espacio como Ciudad de México, en fin, ¿no? Entonces, este punto de encuentro entre muchas personas que tienen un interés o sencillamente también puede llegar a las personas a un museo en específico por Google, sitios de interés aparecen, todo ese tipo de cosas hace que gente de diferentes perspectivas, nacionalidades, modos de vivir y de sentir, ¿sí? Concuerden en un espacio en específico y de alguna u otra manera van a estar en contacto y permite una sociabilidad propia. Entonces, ese tipo de escenarios que me parecen a mí que son de pertenencia, se ven en barrios específicos, luego en algunas ciudades, ¿sí? Y luego pues en países donde hay museos muy específicos, ¿no? Por ejemplo, los museos Los nacionales famosos. buscan es eso, resaltar la nación, ¿no? Entonces, la función que yo encuentro ahí en los museos es un espacio de sociabilidad muy amplio, luego que están enfocados y tienen una especificidad, ¿no? Hay museos muy amplios, pero luego también muy concretos como los de la ciudad, al sur de la Ciudad de México, que pues son los grandes artistas, ¿no? Entonces, y luego pues también está la misma función social que cumple de permitir pues exponer cultura y muchísimas cosas más. Bien. ¿Cuáles actividades organizadas por el museo reconocen y sienten que aportan al conocimiento sobre la comunidad donde ustedes viven actualmente? Por ejemplo, ahí en México sí suelen celebrar mucho estas fechas conmemorativas, pero patrias, ¿no?
Entonces, hay Día de la Independencia, entonces, y además hay algo que decir, ¿no? Y es que Ciudad de México es la segunda ciudad con mayor número de museos en el mundo, ¿no? Entonces, de pronto escenarios donde uno pensaría que los museos están muy concentrados en algún sitio, en Ciudad de México están bastante dispersos y casi todas las colonias tienen algún museo, ¿no? Entonces, además de esas fechas patrias, también hay fechas conmemorativas propias de la ciudad, de algún evento. Entonces, esas conexiones, ¿no? Y ese tipo de actividades, pues hace que en comunidad, justamente, pues haya más adhesión. Para complementar un poco lo que mencionaba Johan sobre el tema del patriotismo y los museos, en Colombia pues manejamos al principio un poco estas dinámicas, aquí también se celebraba mucho el tema de los próceres cuando fallecían, sus natalicios y demás, pero todo eso se fue perdiendo con el tiempo, pues esas costumbres digamos que se dejaron de tener arraigo en la sociedad colombiana y hoy en día pues nada de eso se celebra, ¿no? Entonces el museo, esa participación que el museo tenía con esas actividades pues que eran exposiciones más que todo como de pinturas más plásticas y demás, pues eso ya se perdió mucho en los museos hoy en día, pues uno puede ver todavía cuadros de todas estas personas. En la actualidad uno cómo puede ver ese relacionamiento, por ejemplo hay sectores de la sociedad pues que se integran en el Museo Nacional, pasa los amigos del Museo Nacional que son personas pues que son benefactoras, dan dinero cada cierto tiempo al museo o donaciones y demás, y pues el museo a su vez organiza eventos, tomas de vino, de champán, en fin, o le hace descuentos. Yo alguna vez tuve la fortuna de ganar recuerdo un premio para ir a ver una película de Van Gogh en el Unicentro y me lo dio el Museo Nacional. O sea, son como esas dinámicas que el museo toma con ciertas personas pues, de la ciudad. Ya y el resto, pues personas que no están dentro de ese grupo, pues ya apropiamos el museo de otras formas. Ya por ejemplo está la exposición recuerdo la Constitución del 91 o la exposición de las mujeres, la relevancia de las mujeres durante la independencia. Entonces, pues le dan como ese espacio, son nuevos enfoques. No tanto la propuesta museográfica, porque bueno, eso ya depende, ya nos ponemos muy técnicos con eso, pero sí ya la lectura que uno hace frente a lo que se está exponiendo y frente a lo que se está, o la idea que se está transmitiendo. En el caso, por ejemplo, ya un enfoque de género, pues uno va a ver ciertas lecturas dentro de los cuadros o los objetos que estén exponiendo, los textos que acompañan. Entonces, pues va a ser diferente esa integración. Listo, muchachos, para concluir el video tenemos una última pregunta, que es que si consideran vivir cerca al museo, aportan en su experiencia cotidiana y en su construcción académica actualmente, digamos, el caso de Johan que está haciendo su doctorado y en tu caso que estás haciendo tu maestría. Bueno, en mi caso de la maestría, sí aporta mucho porque mi maestría pues en historia del arte. Entonces pues el arte pues bueno, hoy en día se manifiesta y se muestra de muchas maneras, no solamente en un museo, en una galería, en la misma calle. Hay muchos espacios donde se puede conformar un cubo blanco o se puede conformar una estructura museográfica, pues, ¿sí? Para que la relación entre el espectador y lo que se esté apreciando pues tenga una relación y el entorno, pues eso importa mucho. No es lo mismo mostrar un cuadro en un cubo blanco que mostrar el cuadro en la calle. La recepción va a ser muy diferente. Entonces, la construcción del museo, por ejemplo, en la Tadeo, que es donde estoy haciendo mi maestría, hay un museo que es el Museo de Artes Visuales. Ahí cada 2 meses están siempre trayendo todo el tiempo muestras. De hecho, ahorita el decano de mi facultad él hizo una propuesta curatorial muy buena, que es tomar elementos propios de la colonia y mezclarlos con elementos actuales contemporáneos. Entonces mezcla esas figuras o estas pinturas que eran un poco más de representación costumbrista y pone a una persona hoy con las modas de hoy y los pone en un entorno. Entonces es muy interesante ese juego, porque uno está diciendo, éramos esto, hoy en día somos esto, y uno ve esos contrastes. Entonces la construcción académica en ese punto de vista, de lo que uno está aprendiendo y lo que uno está viendo, porque pues para uno aprender arte tiene que ver arte, tiene que consumir arte. O sea, yo pienso que alguien que solo se quede leyendo, pues no, ¿sí? Como alguna vez en el pregrado nos decían, ¿no? Pues el historiador tiene que viajar y tiene que moverse, tiene que hablar, o si no, pues, y escribir, o si no está jodido. Tiene uno que hacer todas esas dinámicas. Entonces el museo para mí en ese sentido, y el Museo Nacional también hace lo mismo, solo que pues con un enfoque muy diferente porque es más nacional. El museo que está en la Tadeo sí, tiene una vaina como más dinámica, promocionar artistas, divulgar, en fin. Como va a dirigir a otra clase de público. Exacto, sí, un poco más joven, un poco más urbano de la parte, pues sabemos que en esa parte del centro viven más que todos estudiantes, de pronto ya personas un poquito más grandes, pero pues van al museo, a ese espacio, a ver temáticas más recientes, un poco más experimentales. El Museo Nacional es un poco más serio, va a la fija, construye una propuesta enfocada, ¿no? Como hablamos ahorita, de género, un enfoque más cultural, algo así como que me da una reflexión.
Lo otro también obviamente deja una reflexión, pero es más contemporáneo. Entonces en ese sentido. Sí, por lo menos de mi parte, vivir cerca a museos es muy agradable, ¿no? Y son cosas que uno agradece. Por ejemplo, allí en Ciudad de México, pues es que hay museos de todo, de la marioneta, de la lucha libre, de la acuarela, de los perfumes, Del en arte fin, popular. hay muchísimo. Entonces, de entrada, vivir en una ciudad, en un espacio donde haya oferta de museos y espacios culturales y de artes, pues es magnífico, porque sí o sí, cada domingo hay un plan. Entonces uno acude, ¿sí? Y luego es que la intencionalidad última de los museos es enseñar, ¿no? Y cada uno aprende de acuerdo a los intereses y gustos que quiera, ¿no? Pero cada vez que uno asiste a un museo y aprende, pues eso le aporta a la formación académica. En mi caso, yo estoy haciendo el doctorado en historia y, y sí, cada vez que uno va a un museo, ¿por qué nunca me he preguntado esto, no? Porque hay muchas cosas que se piensan en la cotidianidad, que están representadas en muchas formas en los museos o se les reconoce como tal, y uno siempre se lleva algo. Entonces, me parece que una de las ventajas es eh, poder aprender siempre, ¿no? A partir de un espacio físico como tal y con una intencionalidad que sean las piezas que expongan los museos. Y luego, pues tener plan, ¿no? Tener lugares donde uno pueda ir a consumir contenido cultural, ¿no? Esas para mí serían las ventajas. Ok, muchachos, muchas gracias por el espacio. Me pareció muy interesante esta conversación y espero podernos encontrar de nuevo.